Bienvenidos estudiantes a una segunda clase de lengua y literatura para octavo año básico. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con el género policial y vamos a dividir el video en dos partes. La primera tiene que ver con la retroalimentación de las preguntas anteriores planteadas para el texto La huella del pulgar de San Pedro de Agatha Christie y la segunda parte tiene que ver con la creación de un detective personal para la unidad. Vamos con la revisión entonces de la primera parte que consta de las respuestas a las primeras 7 preguntas. El texto que ustedes tenían que trabajar se llama La huella del pulgar de San Pedro y pertenece a la autora Agatha Christie. Recordemos que es la autora británica, una mujer que fue reconocida mundialmente por sus textos policiales. Respuesta a la pregunta número 1. ¿Cómo murió Geoffrey Denman? Si ustedes se fijan acá, la respuesta no es una sola general, sino que se plantea como una secuencia de hechos que fueron los que llevó a cabo el asesino de este crimen. Evento número 1. El padre de Geoffrey lo escucha hablar con Mabel sobre ingresarlo a un asilo. Evento número 2. Geoffrey tomó el vaso con las gotas de su padre al despertarse en la medianoche, confundiéndolas con el agua. Evento número 3. El anciano bajó mientras el resto dormía y cambió el agua del vaso de su hijo por su gota para los ojos. Evento número 4. Cuando se sintió mal, hizo sonar el timbre y lo asistieron la doncella y la cocinera, quienes lo vieron inquieto y delirando. Trató de pedir el antídoto, pilocarpina, pero no lo entendieron. Jóvenes, antes de continuar con las respuestas a estas preguntas, me gustaría recordarles que tuvieran en consideración que más que un análisis a todo lo planteado anteriormente, esto es una lectura rápida de lo que ustedes tenían que responder. Esto es dado al tiempo que debe durar el video, ¿ya? La mayoría de ustedes realizó el trabajo y me lo envió, por lo tanto a mí me queda la tranquilidad de que sí lo analizaron o por lo menos lo comentaron con sus familias y por eso llegaron a tales conclusiones. Por lo tanto, esa parte analítica ustedes la tienen que trabajar en su casa. Yo solamente en estas sesiones doy algunas pautas, algunas lecturas veloces de lo que tienen que hacer y finalmente la actividad que ustedes tienen que trabajar. Pregunta número 2. ¿Qué importancia tiene para la resolución del crimen el ródalo fresco que la señorita Marple ve en el escaparate? Recordemos que ródalo es un tipo de pescado y un escaparate es un tipo de mercado donde podrían vender todo tipo de cosas, entre frutas y verduras también. Respuesta. El ródalo le hizo recordar la fe que debía tener, por el mito de la huella de San Pedro y la palabra pescado, que la doncella y la cocinera afirmaban haber escuchado un nombre de pescado del difunto. Pregunta número 3. ¿Cuál es la situación al inicio del relato? Identifica quiénes participan, dónde están y quién narra los hechos. Respuesta. Al inicio se encontraban conversando la señorita Marple, Raymond West, Joyce Lampier y otras personas en Saint Mary Mead. El narrador está fuera de la historia, es un narrador omnisciente. Recordemos, chiquillos, que el narrador omnisciente ustedes lo deben relacionar con Dios. Ese es el ejemplo que más se trabaja, porque se relaciona con él en el sentido de que el narrador omnisciente es capaz de ver todo y escuchar todo lo que los personajes sienten o van a realizar en un futuro, conoce todos los detalles de la historia y es por eso que nosotros podemos tener una mayor visión del panorama de lo que allí sucede. No participa dentro de la historia, simplemente ve todo desde afuera. Omnisciente viene también de la palabra omnipotencia, que quiere decir estar en todas partes y poder escuchar y ver todo lo que allí sucede. Pregunta número 4. Identifica en qué momento el narrador cede la palabra a la señorita Marple. Respuesta. El cambio de narrador está marcado con comillas. Los textos enmarcados por comillas corresponden a la narración de la señorita Marple. Narrador protagonista. En esta historia entonces tenemos dos tipos de narradores que se presentan. La señorita Marple, que participa dentro de la historia como narradora protagonista, y en segundo lugar tenemos el narrador omnisciente, que es el narrador que nos cuenta lo que no está entre comillas en la historia, ¿ya?
El narrador omnisciente no participa de ella, pero es capaz de revelarnos todo lo que piensan y lo que sienten los personajes y también los planes que se van a llevar a futuro. Pregunta número 5. ¿Cómo actúa la señorita Marple ante el misterio que enfrenta? Respuesta. Si se fijan acá, esta pregunta está dividida en dos partes, la letra A y la letra B. En la letra A se nos plantea lo siguiente. Menciona las acciones que desarrolla. Al decir las acciones que desarrolla, se refiere específicamente a lo que hace la señorita Marple para llegar a descubrir el caso. Número 1. Conversa con Mabel y le hace preguntas para saber por qué la inculpan y los detalles del suceso. Recordemos que la señorita Marple era una mujer de carácter muy fuerte y mediante la insistencia logró llegar al final de la situación. Número 2. Entrevista a las personas que estaban con Geoffrey al momento de su muerte. Número 3. Busca información sobre los síntomas y posibles venenos usados para asesinarlo. Número 4. Contrasta la información recogida con fuentes confiables. Número 5. Relaciona lo averiguado con información que ya sabe. Número 6. Descubre el veneno y lo identifica con quien lo poseía dentro de la casa. Número 7. Encara al culpable y éste confiesa. En la parte B se nos plantea esta pregunta. ¿De qué otro modo pudo haber actuado? Esta respuesta era totalmente libre. Ustedes podían inventar qué les hubiese gustado o qué se imaginan que hubiese hecho la señorita Marple para descubrir este caso sin necesidad de que sean los mismos pasos que le leí recientemente. Ustedes podían hacerlo acá de la manera que ustedes quisieran. Pregunta número 6. ¿Qué hace de la señorita Marple un personaje interesante? Es una respuesta abierta. Los estudiantes podrían valorar su inteligencia o el hecho de que una anciana aparentemente anodina sea una habilidosa detective. ¿Qué quiere decir anodina? Anodina significa, en el fondo, una persona que no genera mucho interés en los demás, que les falta importancia. Acá ustedes podrían haber destacado cualquier característica que quisieran para hacer de la señorita Marple un personaje de importancia dentro de la historia. Pregunta número 7. ¿Por qué al final del cuento la señorita Marple dice esto a Raymond? Todos somos iguales, aunque afortunadamente tal vez no nos demos cuenta. Esta respuesta en el fondo tiene que ver con un refrán, o se relaciona con un refrán muy popular que dice así: caras vemos y corazones no sabemos. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros juzgamos por la apariencia y vemos la cara de una persona y nos imaginamos una cosa, pero en el fondo esa persona no es tan así y puede que actúe muy distinto a lo que nosotros pensamos. Vamos entonces a la parte número 2 de este video, que tiene que ver con la actividad que ustedes van a realizar. Y el objetivo que aborda esta actividad es el objetivo de aprendizaje número 2 del Currículum Nacional. Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias. Las preguntas que ustedes ven acá se llaman preguntas formativas y están destinadas a que sean respondidas de manera oral en sus casas, por ustedes de manera individual, o bien las pueden compartir con algún miembro de su familia que desee participar. Por lo tanto, no hay una necesidad primaria de responderlas por escrito y enviarlas. La idea sí es que las trabajen porque son parte importante del proceso. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las principales características psicológicas de los detectives de los cuentos y novelas leídos? ¿Hay diferencias entre ellos? La idea es que ustedes puedan pensar en todos los detectives que conocen y también pueden agregar los detectives de algunas películas que hayan visto y encuentren en ellos alguna similitud y alguna diferencia. Pregunta número 2. Al momento de resolver un misterio, ¿qué diferencia a un detective de un hombre común? Un hombre común, en este caso, se refiere a un hombre que se dedica a realizar cualquier otra actividad, pero que no es detective. Pregunta número 3. ¿Cree que un detective utiliza principalmente la lógica, la intuición o ambas para resolver los misterios? ¿Por qué? La lógica
quiere decir que utiliza el método científico, investiga y comprueba. Y la intuición tiene que ver con que presiente lo que va a ocurrir. Usted ahí tiene que resolver si el detective utiliza más la intuición para llegar a la solución de los casos o se aferra más al método científico. Pregunta número 4. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana sería útil pensar como un detective y por qué? La actividad que aquí se les plantea tiene que ver con la creación de un detective personal. Es decir, usted debe inventar un personaje que lo acompañe a usted durante la unidad del género policial. Ahora, ¿cómo van a crear ustedes este personaje? Lo van a hacer mediante los datos que se les pide acá en estos bloques de recopilación de información. Primer bloque tiene que ver con datos de identificación y segundo bloque tiene que ver con las características físicas de mi personaje. En nuestro primer bloque se nos pide el lugar de origen, ahí usted debe poner en qué país o ciudad nace su personaje, usted lo debe inventar por supuesto, debe poner en qué lugar vive, puede poner también ciudad o país, en qué lugar vive su personaje actualmente. Y en estado civil debe colocar si es soltero, casado o viudo. En nuestro bloque de características físicas van a completar con estatura, peso, color de piel, color de ojos, color de cabello, descripción del rostro. En la descripción del rostro me refiero a que usted debe ser bastante minucioso en detallar cómo es. Por ejemplo, debe poner si su personaje tiene la frente amplia, la frente angosta, es de nariz alargada, tiene ojos almendrados o ojos redondos, etc. Usted escoge. Mientras más describa, eso le va a servir para practicar la redacción. Debe inventar también si su personaje tiene alguna cicatriz y explicar el por qué tiene esa cicatriz o la situación que le generó esa marca. Y también debe describir de qué manera se viste su personaje y qué colores utiliza frecuentemente. Vamos con nuestro bloque de características psicológicas. Las características psicológicas son todas aquellas que tienen que ver con los gustos e intereses personales de nuestros personajes. Van a completar acá con comida favorita, bebida favorita, lugar preferido y por qué le gusta ese lugar a mi detective y con entretención. En entretención la idea es que ustedes pongan a qué se dedica su personaje en los tiempos libres. En antecedentes biográficos, ustedes van a redactar el momento más triste y más feliz de la vida de su personaje. Y en la situación laboral, ustedes van a poner en qué área es experto este detective. Es experto en secuestros, asaltos, robos, crímenes pasionales. Para trabajar en esta tarea ustedes tienen dos posibilidades. La primera es trasladar todos estos datos del video al cuaderno y responder por escrito, luego tomar una fotografía y ser enviado a mi correo para ser revisado de manera formativa. Y la segunda alternativa es descargar el documento Word que viene adjunta a la clase, que estaría la ficha completa que ustedes deben responder. Espero que les guste esta actividad, que la disfruten y nos estaríamos viendo en una próxima sesión de aprendizaje. Que estén muy bien.